Desde mucho antes de que la serie Bonanza apareciera en las pantallas, ya se estaba formando una idea que cambiaría la historia de la televisión para siempre. Una idea nacida entre conversaciones silenciosas en pasillos de estudio, donde algunos productores soñaban con crear algo diferente, algo que mostrara un oeste más humano y más profundo, algo que no dependiera solo de duelos y caballos, sino de emociones, valores y una familia capaz de representar lo que muchos deseaban ver en una pantalla que empezaba a conectar hogares de todo el mundo. En aquellos años, uno de los secretos mejor guardados era que Bonanza no nació como un gran proyecto, sino como un experimento para probar la televisión a color, y nadie imaginaba que aquel experimento se convertiría en una de las series más duraderas, queridas y legendarias de la historia. Desde los primeros días de producción surgieron dudas, temores y decisiones que marcarían el rumbo de la serie. Los creadores no estaban seguros de que la historia de una familia en un rancho enorme llamada La Ponderosa pudiera atrapar al público, pero cuando eligieron al actor que interpretaría al patriarca, Ben Cartwright, descubrieron algo especial. Lorne Greene poseía una voz tan profunda y una presencia tan firme que todo cambió desde la primera lectura. Aunque en secreto, muchos creían que su estilo era demasiado pausado. Pronto se revelaría como uno de los elementos más poderosos de la serie. Lo que pocos sabían era que originalmente Bonanza iba a contar historias más amplias sobre el oeste, pero la química inesperada entre los actores hizo que el enfoque girara completamente hacia los Cartwright. Dan Blocker, quien dio vida al querido Huss, escondía una historia que casi nadie conocía antes de llegar al set. Había sido soldado en la guerra de Corea, y esas vivencias marcaron la sensibilidad que mostraba frente a cámara. Su humor, su ternura y su fuerza no eran solo actuación, eran parte de un pasado que él rara vez mencionaba en los momentos más tensos de grabación. Dan compartía bromas para subir el ánimo, y aquel espíritu le ganó el cariño de todos. Otro secreto muy protegido era que su contrato tenía cláusulas especiales debido a su enorme popularidad y a la importancia de su personaje. Cuando Dan falleció de manera repentina, el elenco quedó devastado, y ese fue un punto de quiebre para la producción, porque nada pudo llenar el vacío que él dejó, y Bonanza nunca volvió a ser la misma. Michael Landon, el inolvidable Lil Joe, también guardaba secretos detrás de su energía joven. El público veía espontaneidad, pero lo que desconocía era que Michael luchaba por tener espacio creativo. Dentro de la serie deseaba escribir, dirigir y aportar ideas, y con el tiempo logró convertirse en uno de los pilares narrativos de Bonanza. Muchas discusiones intensas se dieron fuera de cámara porque él quería profundizar en temas más humanos y dramáticos, y su ambición creativa fue moldeando el tono de la serie, episodio tras episodio. Lo que Bonanza fue en sus años más emotivos se debió en gran parte a la visión que Michael estaba desarrollando en silencio. Pernell Roberts, quien encarnó a Adam Cartwright, llevaba en su interior una batalla propia. A pesar de su porte firme y su aire inteligente, él sentía que la serie repetía demasiado las mismas fórmulas. Argumentaba en privado que el personaje merecía historias más profundas y que podía ofrecer mucho más de lo que se le permitía. Aquello generó choques constantes con los productores, y aunque el público se sorprendió con su partida, la verdad es que la salida de Adam fue resultado de largas diferencias creativas que se mantuvieron ocultas durante años. Detrás de cada episodio, los guionistas enfrentaban retos enormes, porque debían mantener viva una serie que avanzaba temporada tras temporada. Sin perder frescura, muchos días recibían presiones intensas y entregaban guiones casi a último momento, recurriendo a archivos antiguos, a relatos reales del oeste y a vivencias personales para encontrar historias que encajaran con la esencia moral, familiar y aventurera de los Cartwright. Lo que pocos sabían era que muchas de las escenas memorables nacieron de improvisaciones de los actores que eran tan naturales que terminaban quedándose en la versión final. La Ponderosa en sí misma era un mundo de secretos, aunque en pantalla parecía un rancho enorme y perfecto. En realidad era una mezcla de locaciones reales, sets construidos con ingenio y efectos simples pero efectivos. El mapa de la intro
Fue creado especialmente para simbolizar el corazón geográfico de la familia y llegó a ser tan famoso que inspiró la creación de un parque turístico, donde miles de personas podían visitar una réplica del hogar de los Cartwright. Muchos visitantes quedaban sorprendidos al descubrir que las áreas que parecían inmensas en televisión eran en realidad muy pequeñas, debido a trucos de cámara. Las relaciones del elenco también escondían historias profundas. Lauren Green actuaba como una figura paternal fuera del set guiando a sus compañeros más jóvenes, mientras que Michael Lend buscaba cada día aprender más sobre dirección y guión. A veces, esas diferencias de edad y experiencia generaban tensiones, especialmente cuando había debates sobre el rumbo de la serie. Pero pese a todo, reinaba un ambiente familiar que ayudó a mantener la producción estable durante tantos años. Uno de los secretos técnicos más importantes fue el uso avanzado de cámaras de color. La cadena quería impulsar la compra de televisores a color y Bonanza era su carta fuerte. Por eso la serie tenía colores vibrantes, vestuarios detallados y paisajes que resaltaban mucho más que otras producciones de su época, aunque filmar de esa forma era difícil y costoso. El resultado marcó tendencia y ayudó a que Bonanza se mantuviera en pantalla durante más de una década. La muerte de Dan Blocker marcó un antes y un después. Sin su presencia, la producción sintió que el corazón de la serie se había detenido. Los guionistas intentaron ajustar historias, encontrar nuevos tonos y reinventar el equilibrio familiar, pero era imposible llenar el espacio que había dejado el querido Haas. El público lo percibió y con el tiempo, la audiencia comenzó a disminuir la chispa original. Ya no podía recuperarse. Finalmente Bonanza llegó a su cierre después de tantos años de historias, valores, emociones y aventuras. La serie se convirtió en un símbolo del oeste televisivo. Una obra que dejó secretos, memorias y huellas imborrables, tanto en la pantalla como en quienes la vivieron desde dentro. Su legado continúa vivo en cada repetición, en cada conversación sobre la Ponderosa y en cada espectador que vuelve a encontrarse con los Cartwright, generación tras generación. Así concluye esta narración sobre los secretos de Bonanza. Una historia que nació casi por casualidad, pero terminó convirtiéndose en una leyenda eterna hecha de talento, humanidad, familia y momentos que quedaron guardados para siempre en la historia del entretenimiento. Al llegar al final de esta historia, queda claro que Bonanza no fue solo una serie, sino una huella imborrable que marcó generaciones enteras y que aún vive en la memoria de quienes crecieron junto a los Cartwright. Gracias por acompañar este recorrido por sus secretos, sus momentos ocultos y su legado eterno. Si te gustó esta narración, te invito a suscribirte para seguir descubriendo más historias fascinantes del cine y la televisión. Muchas gracias por ver este contenido y por mantener viva la magia de Bonanza.